El Parlamento Europeo estaba cargado de un silencio eléctrico, de esos que preceden a una tormenta que nadie puede detener. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, se levantó con paso firme. No necesitaba gritar. Su sola presencia llenaba el hemiciclo de autoridad. Miró directamente a Pedro Sánchez, cuya sonrisa calculada parecía incapaz de disimular la tensión que se cernía sobre él. Con usted presente, la democracia corre peligro, lanzó con voz medida, cortante, mientras los eurodiputados contenían la respiración. La frase cayó como un rayo en el corazón de Bruselas, pero no fue un arrebato improvisado. Era el resultado de semanas de informes confidenciales, filtraciones y advertencias previas que habían llegado directamente a su despacho. Ursula sabía lo que estaba haciendo. Señalaba a Sánchez, no solo como político, sino como símbolo de un sistema que había permitido que la corrupción se filtrara hasta lo más alto del Estado español. La situación en España había alcanzado niveles críticos mucho antes de este momento. El escándalo de Begoña Gómez, esposa del presidente, ya no era una noticia local. La imputación por contratos públicos irregulares, tráfico de influencias y presunta malversación de fondos europeos durante la pandemia había cruzado fronteras. Bruselas no podía permanecer impasible. Mientras los ciudadanos españoles debatían en medios y redes, la Unión Europea decidía que había llegado el momento de actuar. Sánchez entró al Parlamento como si todo fuera un escenario más de su repertorio. Traje impecable, corbata perfectamente anudada, sonrisa ensayada. Pero la diferencia esta vez era abrumadora. Europa estaba lista para confrontarlo, y no con palabras suaves ni advertencias diplomáticas. El primero en romper el hielo fue el vicepresidente del Parlamento, con una pregunta que resonó como un disparo en medio de la sala. Señor Sánchez, ¿va a hablarnos de digitalización o de cómo su esposa consiguió contratos millonarios sin licitación? El murmullo se convirtió en un eco que recorrió todas las bancadas. Los eurodiputados se miraban entre sí, sorprendidos. No por la pregunta, sino por la audacia de quien la pronunciaba. Fue un instante que marcó el inicio de la humillación pública más severa que Sánchez había vivido en su carrera. Y entonces Ursula se levantó. No necesitó levantar la voz. Su sola presencia hablaba más que cualquier discurso. Su mirada transmitía repudio, decepción y determinación en cada línea de su rostro. Avanzó unos pasos hacia la bancada donde Sánchez se mantenía rígido, como un actor atrapado en su propia obra. Europa no puede tolerar que los fondos públicos se usen como botín privado de familias de jefes de gobierno, dijo con firmeza. La señora Begoña Gómez está imputada, y usted no ha ofrecido explicación alguna. Ha mentido al Congreso, manipulado a la justicia y deteriorado la credibilidad internacional de España. El hemiciclo quedó en un silencio absoluto. Sánchez se removía en su asiento, sudando, buscando desesperadamente algún apoyo entre los suyos, pero todos desviaban la mirada. La condena moral y política ya era irreversible. Ursula continuó. Aquí defendemos la transparencia, la legalidad y la separación de poderes. No estamos en una república bananera. Si su gobierno no puede dar explicaciones claras y convincentes, no tiene lugar en este Parlamento. De pie, los eurodiputados de todos los espectros ideológicos presenciaron la caída de la máscara. Algunos aplaudieron, otros permanecieron inmóviles, pero el mensaje estaba claro. La era de la impunidad había terminado. Sánchez salió escoltado, rojo de ira y humillación, mientras las cámaras registraban cada paso, cada gesto. Mientras tanto, en España, los medios explotaban. Los titulares eran unánimes. Von der Leyen pone a Sánchez contra la pared. Europa pierde paciencia con el PSOE. La democracia española bajo sospecha. Pero esto no era más que el prólogo. La verdadera tormenta apenas comenzaba. Días después, la Unidad Central Operativa, UCO, envió a Bruselas documentos confidenciales que exponían la profundidad del escándalo. Contratos adjudicados a empresas vinculadas a Begoña Gómez, fundaciones pantalla y proyectos supuestamente sociales que en realidad servían para desviar fondos europeos hacia viajes, favores y lujos personales. La evidencia era clara. No se trataba de errores administrativos, sino de redes clientelares y malversación estructurada desde la Moncloa. El fiscal Álvaro García Ortiz surgía como pieza clave de la trama, bloqueando investigaciones y actuando como muro de contención para proteger a la esposa del presidente. En Europa, este tipo de interferencia es intolerable. La Fiscalía Anticorrupción Europea, bajo la dirección de Laura Kövesi, asumió el caso con precisión quirúrgica. Kövesi, famosa en Rumanía por encarcelar a decenas de políticos corruptos, dirigía ahora su mirada hacia España.
El equipo de Covesi rastreó el destino de más de 480 millones de euros con irregularidades evidentes, todas vinculadas a Begoña y la Universidad Complutense de Madrid. Los informes revelaban vuelos a Rusia, Marruecos y Venezuela durante la pandemia, en compañía de empresarios bajo investigación y utilizando aviones oficiales. La pregunta era inevitable: ¿cómo y por qué se permitió este desvío de fondos mientras España enfrentaba su peor crisis sanitaria y económica en décadas? El juez encargado del caso, conocido en los círculos judiciales como el juez Peinado, decidió remitir toda la documentación clave a las autoridades europeas. Entre los documentos se encontraban correos electrónicos, grabaciones y testimonios de funcionarios que confirmaban la presión para adjudicar contratos sin justificación. Uno de ellos resumía la situación con crudeza: no podíamos decir que no. La orden venía de arriba, era para Begoña. Bruselas ya no podía mirar hacia otro lado. La Fiscalía Europea inició investigaciones formales, desplegando un operativo que combinaba auditorías contables, seguimiento de movimientos financieros y colaboración con la justicia española. La tormenta judicial, largamente contenida, se había desatado. Mientras tanto, en España, la presión política se intensificaba. El PSOE se encontraba acorralado, las alianzas internas tambaleaban y los medios amplificaban cada detalle del escándalo. La imagen de Sánchez, otrora invulnerable, se había quebrado. La combinación de humillación pública, evidencias judiciales y exposición mediática había dejado claro que su mandato estaba en riesgo, y que la justicia europea no se detendría hasta agotar todas las líneas de investigación. La caída de Sánchez no era solo política, era simbólica. Europa había enviado un mensaje inequívoco: la corrupción y el abuso de fondos públicos no serían tolerados, ni siquiera para los más poderosos. Ursula von der Leyen había encendido la chispa. La justicia europea estaba lista para convertirla en una tormenta imparable, capaz de redefinir el poder político en España y sacudir los cimientos de la Moncloa. ¿Qué contenía realmente ese cargamento? Esa pregunta ya no se limita a los titulares sensacionalistas de los medios. Forma parte de diligencias judiciales activas que avanzan con rapidez. Investigadores analizan cada documento, cada transacción, cada vuelo que conecta a España con otros países, buscando rastros de irregularidades que podrían cambiar el destino político de la nación. Mientras tanto, en Madrid, Pedro Sánchez permanece atrincherado en la Moncloa, rodeado de asesores y portavoces, lanzando discursos repetitivos, culpando a la ultraderecha y repitiendo como un mantra que todo es una conspiración o una campaña de desprestigio. Pero esas palabras ya no convencen a nadie. Ni sus aliados más cercanos ni los líderes europeos creen en su narrativa. En Bruselas, en Berlín, en Viena, en Copenhague, Sánchez es visto como un líder acorralado, sin legitimidad moral y bajo la mirada escrutadora de toda Europa. La Unión Europea, alarmada por la gravedad de la situación, activó la cláusula del artículo 7 del Tratado de la UE, que permite sancionar a Estados miembros que atenten contra el Estado de Derecho. Por primera vez en décadas, España se encuentra a la mira de sus socios europeos de manera directa y formal. Mientras el país se enfrenta a esta tormenta política, la Comisión Europea continúa avanzando con sus planes de recuperación económica. Muchísimas gracias. Gracias, estimado Pedro, dijo Ursula von der Leyen en un reciente discurso. Permítame primero agradecer a los ciudadanos españoles por la calidez con la que me han recibido. Es un honor poder estar aquí otra vez. Nos encontramos en un momento decisivo. La recuperación comienza a despuntar y podemos mirar al futuro con esperanza y confianza. Pero nunca olvidaré cómo los europeos, y los españoles en particular, actuaron durante las horas más duras de esta crisis, con firmeza, determinación y una solidaridad sin precedentes. Von der Leyen destacó los valores que sustentan Next Generation EU, el programa europeo de recuperación. Este plan no tiene parangón en su alcance ni en sus ambiciones. Es una respuesta excepcional a una crisis extraordinaria. Con Next Generation EU remodelaremos nuestro continente para las próximas décadas, digitalizando economías, avanzando en sostenibilidad y fortaleciendo nuestras sociedades para que sean resilientes y preparadas para el futuro. España, en este contexto, juega un papel crucial. Estamos hablando de casi 70,000 millones de euros en cifras actuales. Es la mayor iniciativa de recuperación en la historia de Europa. Hoy me complace anunciar que la Comisión ha dado luz verde al Plan de Recuperación y Resiliencia de España, tras una cooperación excelente con las autoridades españolas y un análisis exhaustivo por parte de la Comisión. Este plan se desarrollará en España y será liderado por los propios ciudadanos.
tiene el potencial de transformar radicalmente la economía hacia un modelo más ecológico y digital, fortaleciendo tanto la inversión como las reformas estructurales. El plan prevé que el 40% de los fondos se destinen a la transición ecológica, eficiencia energética en edificios, movilidad urbana sostenible, protección de ecosistemas vulnerables y conservación de la biodiversidad española. Pero también el 28% se concentrará en digitalización, modernización de la administración pública, desarrollo de competencias digitales para ciudadanos y apoyo masivo a pymes, que constituyen la columna vertebral de la economía. Además, se incentivará el empleo juvenil y la formación profesional, garantizando que los jóvenes puedan insertarse en un mercado laboral transformado y competitivo. Los sectores emergentes y los profesionales que se reinventen serán los líderes del crecimiento futuro, reforzando la resiliencia económica del país. Aún así, el trasfondo político es tenso y sombrío. La recuperación económica y los fondos europeos se cruzan con la crisis institucional y judicial. España podría enfrentar sanciones por decisiones vinculadas al presidente y su esposa, advierten fuentes europeas. Ursula von der Leyen ha ordenado auditorías externas, congelación de fondos para programas gestionados por empresas vinculadas a Begoña Gómez. De manera excepcional, ha recomendado suspender la interlocución política con el gobierno español hasta que se esclarezca la investigación. En otras palabras, Pedro Sánchez ha quedado aislado diplomáticamente en Bruselas. Lo que más preocupa al PSOE no es la crítica de la derecha europea, sino el silencio absoluto de sus aliados socialistas internacionales. Ni Emmanuel Macron, ni los líderes portugueses, ni otros referentes europeos se han pronunciado. Todos han optado por mantener distancia, evitando quedar salpicados por la caída de un dirigente que pasó de ser un referente progresista a sinónimo de corrupción familiar. Mientras esto ocurre, en Madrid, la cúpula del PSOE entra en pánico. Se suceden reuniones discretas y urgentes entre los líderes socialistas. Hay discusiones sobre la dimisión de Sánchez, sobre cómo proteger la reputación del partido y cómo afrontar la amenaza de Bruselas. El silencio europeo se siente como un juicio anticipado, y cada día que pasa sin avances judiciales incrementa la presión sobre el presidente. La tormenta se intensifica con informes de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción Europea, que han comenzado a rastrear movimientos financieros sospechosos vinculados a Begoña Gómez y a empresas relacionadas con su entorno. Se revelan contratos millonarios, fundaciones pantalla, viajes al extranjero en plena pandemia y el uso de recursos públicos para fines privados. Cada dato que sale a la luz alimenta el fuego de la polémica y debilita la posición de Sánchez ante sus propios ministros y ante la opinión pública internacional. En Bruselas, los funcionarios observan con atención cada paso de España. La Comisión Europea no tolera interferencias ni manipulaciones. El mensaje de Ursula von der Leyen ha sido claro. Quien no respeta la independencia judicial y el Estado de Derecho no tiene cabida en la democracia europea. La fiscal Laura Kövesi, con experiencia en desmantelar redes de corrupción en Rumanía, lidera ahora el seguimiento de las irregularidades en España, analizando cada transacción, cada contrato y cada movimiento que pueda constituir un delito. En este contexto, la narrativa política de Sánchez pierde fuerza. Sus discursos y comparaciones ya no convencen a nadie, ni en España ni en Europa. Los ciudadanos observan desconcertados, mientras los medios internacionales siguen la investigación con lupa. La situación ya no es solo un escándalo local. Es un terremoto que amenaza con cambiar la estructura de poder en España y redefinir su relación con la Unión Europea. Mientras la economía y la política se entrelazan, el futuro del gobierno español pende de un hilo. La recuperación económica, la gestión de fondos europeos y la credibilidad internacional están en juego. La combinación de presión judicial, aislamiento diplomático y cuestionamiento interno ha dejado al presidente atrapado en una red que parece impenetrable. Cada día que pasa, la tormenta crece y Europa observa. La tercera parte de esta historia promete ser decisiva. Se analizará cómo la cúpula del PSOE entra en crisis, cómo los socialistas más influyentes buscan la dimisión de Sánchez y cómo desde Bruselas se prepara un informe demoledor que podría arrastrar al gobierno español hacia una de las crisis políticas más graves de la democracia reciente. Lo que comenzó como un escándalo familiar y financiero se ha convertido en una crisis de Estado, y sus consecuencias apenas empiezan a vislumbrarse.